día, Dios te bendiga, te doy la bienvenida a una nueva escuela dominical. Antes de comenzar, te invito a que junto conmigo hagas una oración para que le pidamos juntos a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas en este día. Así que cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque durante todos estos días tú has estado con nosotros, Señor, y hoy nos das nuevamente la oportunidad de estar, Señor, juntos aprendiendo de tu palabra. Te agradezco infinitamente porque tú sigues proveyendo los medios, porque tú sigues, Señor, poniendo la forma en la que nosotros podemos transmitir tu palabra y podemos recibirla y ser alimentados. Te suplicamos que en ese día seas tú quien hable a la vida de cada uno de los pequeños, Señor, que tú nos enseñes aquello que quieres que aprendamos en ese día y que podamos guardarlo, Señor, en nuestros corazones y llevarlo a la práctica, así como tú esperas de nosotros. Todo eso te lo suplicamos en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y para comenzar, te invito a que alabemos el nombre de nuestro Señor con las siguientes alabanzas. El primer coro que entonaremos lleva por título Tan alto como una montaña. Tan alto como una montaña fueron todos mis pecados. Jesús los borró, Él me perdonó, por siempre con Él viviré. Amén, escrito está, me coronará, por siempre con Él viviré. Amén. Tan alto como una montaña fueron todos mis pecados. Jesús los borró, Él me perdonó, por siempre con Él viviré. Amén, escrito está, me coronará, por siempre con Él viviré. Amén. El siguiente coro que entonaremos lleva por título Cristo, el Rey de Gloria. Si no lo conoces, estará apareciendo la letra para que puedas aprenderlo. Cristo, el Rey de Gloria, tanto me amó, que dejó su trono y en una cruz murió. Él ahí su sangre en rescate dio. Jesucristo, el Rey de Gloria, vino y me salvó. Cristo, el Rey de Gloria, tanto me amó, que dejó su trono y en una cruz murió. Él ahí su sangre en rescate dio. Jesucristo, el Rey de Gloria, vino y me salvó. Gracias a Dios por estos momentos de alabanza que hemos podido tener. Y el día de hoy, como puedes verlo aquí, nuestra clase lleva por título Un Dios misericordioso. Y vamos a hablar acerca de este atributo de nuestro Dios. Pero antes de comenzar, yo te voy a pedir que hagas la siguiente actividad conmigo. A continuación van a estar apareciendo algunas imágenes y te voy a pedir que tú en una hoja de papel, si tienes cerca o simplemente con tus palabras, le digas a quien esté contigo, a tu mamá, a tus hermanos, a tus abuelitos, qué es lo que sientes cuando ves estas imágenes.
Como te diste cuenta, en las imágenes que te mostramos aparecen personas que están sufriendo, que a lo mejor están enfermas o que se encuentran en una situación difícil. ¿Y tú sabes cómo reacciona Dios ante nuestro sufrimiento? Pues el día de hoy vamos a ver la historia de un personaje que se encuentra en la Biblia. Este personaje incluso tiene un libro que habla acerca de su vida, de su historia, y este personaje es Jonás. Así que yo te invito a que pongas mucha atención a la siguiente historia. Jonás fue un profeta que vivió en Israel. Asiria era una nación poderosa y malvada y el enemigo más temido de Israel. Nínive era la capital de Asiria y la gente en Nínive no vivía de la manera correcta. Un día, cuando Jonás estaba caminando, una luz brillante apareció ante él. Jonás escuchó la voz de Dios. Jonás, ve a Nínive y predica a las personas que viven allí, para que dejen de ser malas con las de Israel. Ve y predica cosas buenas. Ayúdalos a vivir una buena vida o diles que la ciudad será destruida. Como digas, Dios. Aunque dije que sí, no deseo realmente ayudarlos. Son malos y deben ser castigados por sus errores. No pienso ir a Nínive como Dios dijo. Prefiero esconderme en algún lado. Jonás inmediatamente caminó hacia el mar. Ya puedo ver un barco. Seguramente me esconderé en ese sitio. Jonás se acercó al barco. ¿Hacia dónde se dirige este barco? Mi querido amigo irá a la próxima ciudad. Te pagaré suficiente dinero. Solo quiero un lugar en la parte inferior. Bien, sube. Jonás fue a la primera parte inferior y se durmió. Poco después de que el bote abandona la costa, se presentó una tormenta muy fuerte y comenzó a estremecer el bote. ¡Vamos rápido! ¡Corran! ¡Arrojen todas estas bolsas de yuta al mar! Si lo hacemos, no nos ahogaremos en el mar. Solo ven y no te pares en el borde. Todos tenían mucho miedo y prevaleció el caos. ¡Dios mío! ¡Por favor, sálvanos de esta situación! ¿Se han reunido todos? En voz alta, alaben a Dios. ¿Dónde está Jonás? El capitán fue pronto a buscar a Jonás, quien todavía estaba durmiendo. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y ora a Dios. Él es el único que puede salvarnos. Mientras tanto, los otros marineros decidieron que la tormenta era culpa de Jonás. Debe haber hecho algo mal para enojar tanto a Dios. Jonás, ¿qué has hecho? ¿En qué Dios crees? ¿Qué podemos hacer para detener esta tormenta? Yo creo en el Señor, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Estoy escapando de algo que Dios me pidió hacer. Es mi culpa que esto esté pasando. Si me arrojas al mar, la tormenta se detendrá. Oye, no te arrojaremos de la nave, así que definitivamente encontraremos una manera. La tormenta empeoró. No hay otra manera excepto lanzándome. Por favor, láncenme fuera de este barco. Hagan lo que él dice. Los hombres recogieron a Jonás y lo arrojaron al mar. La tormenta se calmó de inmediato y el mar se aquietó. Lo que dijo era correcto. Él cree en un Dios verdadero, un ser supremo. Miren ahí. La ballena se tragó a Jonás. Oremos por él. Luego el capitán y la tripulación miraron hacia el mar y vieron venir una enorme ballena. Jonás se quedó dentro de la ballena durante 3 días. No sé si volveré a ver la luz del día nunca más. Mientras Jonás estaba atrapado dentro de la ballena, rezó mucho. Dios mío, por favor perdóname por huir de ti. También te agradezco por no permitir que me ahogue. 3 días pasaron.
¡Ey, pez! Escupe a Jonás. El pez escupió a Jonás según las instrucciones de Dios en la tierra firme. Jonás estaba feliz de estar fuera del vientre oscuro de la ballena. De nuevo el Señor le dijo a Jonás por segunda vez: Jonás, ve a Ninive y dile a la gente que deje de ser mala con los israelitas. Esta vez, Jonás obedeció a Dios y se fue a Nínive de inmediato. Cuando Jonás llegó, le contó a la gente lo que había sucedido. Tengo un mensaje de Dios. Deben dejar de hacer cosas malas, o en 40 días la ciudad entera será destruida. Él es misericordioso. Definitivamente los perdonará a todos si se arrepienten de sus acciones. Para su sorpresa, todos escucharon a Jonás, le rezaron a Dios y le pidieron perdón por todas las cosas malas que habían hecho. Él ama a todos. Dios siempre estará feliz y nunca destruirá tu ciudad, ya que te has dado cuenta de tu error, y Él los bendecirá a todos. ¿Pusiste atención a lo que sucedió en la historia de Jonás? ¿Viste cómo él, aunque Dios lo mandó a predicar al pueblo de Nínive, no quería hacerlo al principio? Pero después Dios tuvo misericordia de su vida y él, en respuesta a eso, fue a esta ciudad a predicar. Pues fíjate que la misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece de sus criaturas. ¿Pero qué es compadecerse? Bueno, pues compadecerse es que Dios se interesa, se preocupa, incluso se siente triste cuando ve que nosotros, como hijos suyos, como creación suya, estamos pasando por un mal momento. Y ese atributo también dice que Dios se compadece a tal grado que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Porque sí, es cierto que la misericordia de Dios la vemos en nuestra vida cuando pasamos por situaciones difíciles. Pero lo más importante, el momento más importante en el que podemos comprobar su misericordia es cuando nosotros hemos pecado. Justo como sucedía en la ciudad de Nínive. Como viste en la historia, esta ciudad era una ciudad o era un pueblo donde habían personas que eran malas, que no conocían a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y preparó a un hombre, escogió a un hombre que era Jonás para que fuera hasta este lugar y les hablara acerca de Dios y ellos pudieran arrepentirse. Qué bueno es Dios, ¿no crees? Que Él, a pesar de que sabía que la consecuencia, que lo que este pueblo que era malo merecía era la muerte, se preparó y llamó a un hombre para evitar esto. ¿Por qué? Porque Él sentía compasión, porque Él se sentía triste, Él no quería destruir a este pueblo a causa de su maldad. Y para evitar esto, les envió a Jonás para que les hablara. ¿Pero qué crees que pasó con Jonás? Que después de que él habló a este pueblo y que ellos se arrepintieron y que entonces Dios le dijo que ya no iba a destruirlos, Jonás se enojó mucho y le dijo: ¿por qué? Yo sabía, Dios, yo sabía que si tú me mandabas a este lugar y yo te obedecía, tú te ibas a arrepentir y no los ibas a castigar. Y eso no es justo. Y Jonás estaba muy, muy enojado por la decisión que Dios había tomado, pues él no entendía que Dios amaba tanto a sus hijos de Nínive que quería salvarlos. Y nos cuenta la Biblia que Jonás, estando muy enojado, se fue a un lugar en lo alto a esperar a ver cómo Dios destruía a este pueblo. Y construyó o armó un refugio para detener el sol, para refugiarse del calor. Entonces Dios hizo crecer una calabacera y era tan grande que le proporcionaba sombra a Jonás y él en ese lugar se refugió.
pero nos cuenta la Biblia que al día siguiente esta calabacera se había secado. Y entonces Jonás se enojó nuevamente y le reclamó a Dios y le dijo: ¿por qué la secaste si tú viste que me estaba dando sombra, que me estaba ayudando para que el sol no me lastimara y no me fatigara? Y entonces Dios le pregunta a Jonás: ¿tú te enojas porque se secó la calabacera? ¿Tú crees que es justo que te enojes si tú no la sembraste, si tú no la cuidaste? Si esta calabacera simplemente de un día a otro creció, y así como creció, también se secó. Lo que Dios trataba de enseñarle a Jonás era que así como él se preocupaba por esta planta, también Dios, y con mucha más razón, se preocupaba por su pueblo, y por eso se había compadecido del pueblo de Nínive y los había salvado. ¿Por qué? Porque Dios vio el arrepentimiento real que había en estas personas, porque sí, habían sido malas y habían hecho muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero ellos habían hecho algo que es muy, muy importante, algo que es muy significativo para Dios, y es que se habían arrepentido de todo corazón. Y al ver Dios este arrepentimiento, se siente conmovido. Entonces, ¿qué significa que Dios es misericordioso? Bueno, lo primero es que Dios, como ya lo mencionábamos hace un momento, se compadece de sus criaturas. Cuando Él ve a toda la humanidad y ve el sufrimiento y ve que hay enfermedad y que hay pobreza y que hay situaciones difíciles que vive la humanidad, Dios se siente triste. A Él le duele ver que la humanidad está en esa situación. Hay mucha gente, y a lo mejor tú lo has escuchado, que dicen: si Dios existiera, no habría maldad. ¿O por qué Dios, si nos quiere tanto, no elimina el hambre, no quita las enfermedades? Y todas estas personas no entienden que todo esto, el hambre, la pobreza, la enfermedad, son consecuencia del pecado. Es algo que viene porque las personas pecamos, pero a Dios esto no le gusta. Él no se siente feliz cuando ve a alguien sufriendo, al contrario, a Él le duele ver ese sufrimiento. Y no solamente le duele, sino que además Él pone los medios, Él pone la forma de que a estas personas, a todas estas personas que están sufriendo, alguien llegue y les dé consuelo y les hable acerca del evangelio de salvación. Y de esa forma, a pesar de las circunstancias, como tú lo sabes, las personas podemos ser felices. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esa es la forma en la que Dios responde a este sufrimiento, a ese dolor, y es a través de su presencia, a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios también se refleja en que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Como te lo decía hace un momento, Dios se siente triste cuando ve el sufrimiento de las personas, y eso es algo en lo que Él también nos ayuda. Él responde con milagros poderosos. Pero lo más importante es la calidad del estado de nuestra alma. El pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, conduce a la muerte. Ese es el destino que van a tener todas estas personas que están en pecado. Pero por su misericordia, Dios nos da la oportunidad de ser perdonados y que entonces nuestra alma pase de muerte a vida eterna. Y eso es un regalo maravilloso que supera cualquier otra cosa, cualquier situación que podamos estar pasando. Además, Dios no solo está dispuesto a perdonar nuestros pecados, sino que Él está dispuesto a hacerlo siempre que nosotros vayamos a Él con un corazón arrepentido. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que a Dios no le agrada? Hemos dicho una mentira, hemos tomado algo que no era nuestro, nos hemos enojado. Y al momento en que nos damos cuenta de que hicimos eso que estaba mal y nos arrepentimos de corazón y vamos a Dios en oración, Él nos perdona.
Pues así es la misericordia de Dios, que no importa cuántas veces podamos equivocarnos, siempre que nosotros nos arrepintamos verdaderamente, con sinceridad, vayamos a Dios en oración y le pidamos perdón, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque así es su misericordia, es por siempre, es permanente. Su misericordia es completa. Esto quiere decir que Dios se olvida totalmente de las fallas que nosotros hemos cometido. En una porción de la Biblia dice que Él toma el pecado y lo arroja en el mar para no acordarse nunca más de él. Se olvida totalmente. Quiere decir que no nos va a estar recordando. Acuérdate que tú una vez mentiste. Acuérdate de lo que hiciste hace unos días. No. Si nosotros le pedimos perdón a Dios, Él se olvida de todo lo que hayamos hecho. Y también su misericordia es soberana. ¿Te acuerdas que Jonás se enojó con Él por haber cambiado de decisión y por decidir salvar al pueblo de Nínive? Pues esa es la soberanía de Dios. Quiere decir que Dios puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera y tener misericordia de la persona que a Él le plazca. Si Él decide perdonar los pecados de alguien, nadie puede preguntarle por qué, nadie puede decirle, ¿y por qué lo perdonaste a él si era muy malo, Señor? ¿O por qué permitiste que esa persona viera un milagro si ni siquiera antes de eso, ni siquiera confiaba en ti, ni siquiera iba al templo? Eso no podemos hacerlo porque Dios sabe de quién tiene misericordia y Él sabe a quién perdona y a quién ayuda. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de la misericordia de Dios? Que Él la tiene para con todas sus criaturas, para con todos los seres vivos que estamos sobre este planeta, sobre esta tierra. Y eso quiere decir que Él es misericordioso contigo y conmigo. Y que entonces nosotros podemos acercarnos a Él con confianza si quizás hemos hecho algo que a Él no le agrada. Si a lo mejor en este último tiempo nos hemos olvidado de Él, de leer su palabra, de estar cerca de Él, hoy podemos acercarnos ante su presencia y pedirle que Él sea misericordioso con nosotros y que Él nos perdone. Y así, en todas las situaciones, en todos los momentos de tu vida. Si quizás más adelante, cuando tú seas más grande, seas un adolescente, un joven o un adulto, vives alguna situación que te hace alejarte de Dios, recuerda estas palabras y recuerda que Dios es misericordioso y que Él te espera con brazos abiertos, que Él lo único que pide es un corazón que esté arrepentido y que esté dispuesto a entregarse a Él y a pedir perdón por esas fallas. Y el Señor siempre, siempre te va a recibir con ese amor y con esa misericordia que Él tiene para todos nosotros. Y en esta hora yo te invito a que hagamos una oración. Tú sabes si quizás has hecho algo que a Dios no le agrada, si quizás has descuidado esta parte de la lectura de su palabra o de la oración. Pero este día podemos acudir ante la presencia de Dios y pedirle perdón por todas estas cosas con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que hagamos esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos podido en este día escuchar esta historia, Señor, de Jonás. Porque muchas veces nosotros como hijos tuyos hemos sido como Jonás o hemos sido como el pueblo de Nínive. Pero el día de hoy tú nos enseñas, Señor, que tú tienes misericordia, que aunque a veces nosotros tomemos decisiones que no son agradables a ti o que no queramos obedecer tu palabra, tú sigues estando ahí constantemente hablándonos y atrayéndonos hacia ti, Señor, y nos das la oportunidad por misericordia de arrepentirnos de esas fallas, de arrepentirnos de esas cosas que a ti no te agradan. Por eso, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia. Tú sabes, Señor, que en muchas ocasiones hacemos cosas que a ti no te agradan, incluso quizás sin darnos cuenta, incluso sin
sin intención de hacerlo nos equivocamos y mentimos y nos enojamos y tomamos cosas que no son nuestras y hacemos, Señor, muchas otras cosas que a ti no te agradan. Pero en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, a suplicarte, a pedirte que tú tengas misericordia y nos perdones. Señor, que tú quites todas estas cosas de los corazones de los pequeños, de nuestros corazones, Señor, de la vida de los instructores, de los padres, Señor. Y que tú nos permitas también cambiar nuestra forma de ser, no quedarnos igual, Señor, sino ser transformados cada día para ser más como tú, para ser, Señor, poder vivir en esa santidad que tú demandas de nosotros. Por favor, Señor, permítenos en este día disfrutar de tu misericordia, pero también que haya ese cambio real en nuestras vidas para que podamos, Señor, ser perfeccionados día con día. Todo eso te lo suplicamos, Dios de amor, en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y así hemos llegado al final de nuestra escuela dominical. Nuestro texto áureo se encuentra en el Salmo 103, versículo 8, y dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Guarda estas palabras en tu corazón y recuerda que el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. Que Dios te bendiga.